Mayo de 1944. El teniente general Mark Clark tenía órdenes precisas: avanzar con rapidez, tomar Valmontone y aplastar al ejército alemán número 10 antes de que lograra escapar. Cortar la arteria y poner fin a la campaña de Italia de un solo golpe. Sería la mayor victoria aliada hasta la fecha, la puerta de entrada al sur de Alemania abierta de par en par. Pero Clark veía otra cosa, algo más cercano: Roma. Sus hombres habían sangrado en el barro del río Rapido y en la línea Gustav. Con la gloria al alcance de la mano, se preguntó por qué dejar que los británicos entraran en Roma mientras él perseguía rezagados. A unos kilómetros de Valmontone, Clark desapareció. Mientras los comandantes aliados se apresuraban a localizarlo, él lanzaba la Operación Tortuga, un giro secreto hacia Roma, una apuesta que quizá fue incluso una traición. Durante meses, la línea Gustav había sido una trituradora de carne. Las ametralladoras alemanas barrían los valles, mientras los cañones de 88 milímetros reducían a escombros a cualquier unidad aliada que osara mostrarse. Coronando las defensas montañosas, el monasterio de Montecassino observaba como un castillo medieval el estancado avance aliado. El segundo cuerpo de Estados Unidos, el octavo ejército británico y el cuerpo expedicionario francés habían dejado su sangre contra las defensas de Kesselring. En Anzio, el sexto cuerpo del general Lucian Truscott permanecía atrapado en su cabeza de playa, lo que llevó a Churchill a decir que esperaba lanzar un gato salvaje a la orilla, y lo que consiguieron fue una ballena varada. En mayo de 1944 llegaba la Operación Diadema. En teoría sería otro asalto frontal. El octavo ejército lideraría el avance por el valle del Liri, mientras el quinto ejército de Clark apoyaría el flanco izquierdo. Era el mismo guión de siempre: bombardear con artillería, avanzar bajo humo y rezar por un avance decisivo. El general francés Alphonse Juin tenía otra idea. Durante meses había insistido en un ataque envolvente a través de las montañas a Urumqi. Sus divisiones marroquíes y argelinas dominaban la guerra de montaña. Se habían entrenado para ello en el norte de África. En cartas minuciosas, Juin detalló cómo romper la línea Gustav: presión coordinada en todos los sectores, seguida de un golpe de daga por un terreno que los alemanes creían imposible de cruzar. Clark nunca respondió. No iba a recibir lecciones estratégicas de un francés. Pero el 11 de mayo, Juin tuvo su oportunidad. Mientras el octavo ejército se atascaba en el valle del Liri, el cuerpo expedicionario francés se lanzó por las montañas. Los marroquíes y argelinos se movieron como fantasmas, escalando acantilados que los alemanes ni siquiera habían fortificado. Como en las Ardenas, donde los franceses creyeron imposible el paso. Ahora eran ellos quienes rompían lo imposible. En pocos días habían destrozado el flanco de la línea Gustav. La posición de Kesselring se desmoronaba y el ejército alemán número 10 comenzaba la retirada. La carrera hacia Roma había comenzado, pero no tardaron en aparecer los problemas. El general Alexander ordenó a 5 divisiones británicas avanzar por una sola carretera hacia la capital. El resultado fue predecible: un atasco monumental que paralizó al octavo ejército durante 12 días. Los franceses, mucho más adelantados, quedaron colgando a 20 millas por delante de los británicos. En Anzio, el sexto cuerpo se preparaba para romper el cerco. El plan de Alexander era claro: quinto y octavo ejércitos empujarían hacia el norte, mientras el sexto cuerpo se dirigía al noreste hacia Valmontone, cortando la carretera 6, la ruta de escape alemana. Sería un Stalingrado a la inversa. Los alemanes serían aplastados en su huida,
abriendo un camino directo al flanco sur de Alemania. El 25 de mayo de 1944, a las 8 de la mañana, el sexto cuerpo había roto las defensas en Cisterna y estaba listo para golpear. Valmontone estaba a solo unos kilómetros, un pueblo italiano tranquilo, pero dueño de la carretera 6, la arteria vital de la retirada alemana. Un empuje más y la trampa se cerraría. Pero Clark tenía otros planes. Semanas antes, en reuniones privadas, había ordenado preparar una alternativa secreta, la Operación Tortuga. Mientras el plan oficial atacaba Valmontone, Tortuga desviaría el esfuerzo principal hacia las colinas albanas y de allí a Roma. Pocos sabían de su existencia. En el momento decisivo, Clark envió a un mensajero. El brigadier Donald Brand llevó las nuevas órdenes: abandonar Valmontone y girar hacia Roma de inmediato. El general Truscott no podía creerlo. Sabía que eso significaba dejar escapar a todo un ejército enemigo. Pidió hablar con Clark directamente, pero el comandante había desaparecido. A las 11 de la mañana, Truscott cedió. Las divisiones más fuertes del sexto cuerpo giraron al noroeste. Solo una pequeña fuerza continuó hacia Valmontone. La trampa se abría y el enemigo huía. Clark lo reconocería después sin disimulo. Queríamos el honor de capturar Roma. Y queríamos que todo el mundo supiera que fue el quinto ejército quien lo hizo. El 26 de mayo, Alexander supo lo ocurrido, pero ya era tarde. Las columnas alemanas cruzaban Valmontone sin oposición. El 4 de junio de 1944, a las 6 de la mañana, 60 hombres y 18 jeeps del segundo cuerpo entraban por la Porta San Giovanni. Cámaras filmaban a los primeros estadounidenses en Roma, pero no todos los alemanes se habían ido. Ametralladoras alemanas abrieron fuego desde un edificio cercano. 2 tanques Tiger giraron sus torretas hacia los americanos atrapados. El cañón de un M8 contra el blindaje frontal de un Tigre era como una abeja contra un elefante. En toda la ciudad, diferentes unidades militares aliadas competían frenéticamente por llegar primero al centro histórico de Roma. Las calles se convirtieron en un campo de batalla caótico y lleno de improvisación, donde cada maniobra podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los combates eran intensos y arriesgados, con soldados enfrentándose en estrechos callejones, bajo el fuego constante de francotiradores y artillería. En un momento crucial, un paisano italiano actuó con rapidez y valentía. Desde una ventana lanzó una granada que logró inutilizar uno de los temidos tanques Tiger alemanes. Un golpe que permitió a una patrulla aliada escapar de una situación que parecía sin salida. Sin embargo, a pesar de estos episodios heroicos, la resistencia alemana en Roma comenzó a derrumbarse rápidamente. Hitler había declarado Roma ciudad abierta para evitar una batalla final devastadora por la capital, una decisión que evitó la destrucción masiva y la pérdida de vidas en el corazón de Italia. Clark hizo su entrada triunfal, asegurándose de poner policías militares en los cruces para impedir que las tropas británicas fueran las primeras en entrar. Para él, ese era su momento de gloria, mientras hablaba con orgullo ante las cámaras y celebraba la liberación de Roma. Pero a apenas 30 millas, en Valmontone, 3 divisiones alemanas se retiraban intactas hacia el norte, escapando de lo que pudo haber sido su captura o destrucción total. Esta retirada significaba que la guerra en Italia estaba lejos de terminar y que la lucha continuaría durante al menos un año más. 2 días después, con el mundo centrado en la invasión del día D y el avance aliado en Normandía, Roma desaparecía de los titulares y la atención pública.
Mientras tanto, el ejército alemán número 10 se atrincheraba en la línea gótica, una línea defensiva cerca de Florencia, preparada para una dura resistencia que prolongaría la guerra en Italia y causaría un enorme coste en vidas humanas. Las mismas divisiones que Clark permitió escapar en Valmontón se convirtieron en un formidable obstáculo para los aliados, causando cientos de miles de bajas en el transcurso de los meses siguientes. Historiadores británicos han sido especialmente críticos, calificando este error como uno de los peores de toda la guerra, una decisión que robó una victoria casi segura, prolongó el conflicto y le valió a Clark el desprecio de sus aliados. Por su parte, un historiador alemán fue aún más contundente, afirmando que solo un milagro pudo salvar a las fuerzas alemanas de otro Stalingrado al sur de Roma, y que ese milagro fue concedido por Clark al permitir su retirada sin oposición. Aunque algunos defensores de Clark argumentaron que evitó una emboscada alemana al no presionar demasiado en Valmontone, las frías cifras de bajas hablan por sí solas. Más de 320.000 bajas aliadas en Italia, muchas de ellas ocurridas después de junio de 1944, en un prolongado y sangriento enfrentamiento. Clark, por su parte, ascendió rápidamente a general completo, comandó fuerzas en la Guerra de Corea y nunca fue sancionado por esta controvertida decisión. Pero el juicio histórico quedó en manos de quienes observaron con impotencia cómo las columnas alemanas rodaban tranquilamente por Valmontone, mientras en Roma se celebraba una victoria incompleta bajo el brillo de los flashes y las cámaras. Este episodio simboliza cómo a veces las apariencias pueden engañar y cómo decisiones estratégicas erróneas pueden cambiar el curso de una guerra y el destino de miles de soldados, dejando una marca indeleble en la historia militar del siglo XX